El título de este ratico de conversación es El Camino de Moisés. Quiero comentarles que como parte de mi trabajo en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Niminuto, me habían asignado una investigación y estaba trabajando precisamente una investigación sobre el camino, pero hasta ahora va en la introducción y estoy, digamos, a los inicios. Todavía tengo proyectado, sí, hablar del camino de Abraham, de Moisés, el camino profético, un poco lo que está proponiendo este diplomado, pero quería compartirles que me gustaba entender un poco el origen del camino, ¿sí? Porque al fin y al cabo, a lo largo de la vida, nosotros estamos recorriendo un camino. Entonces, el camino en la Biblia es polisémico. ¿Qué quiere decir? Que adquiere muchos, pero muchos matices y significados. ¿M? Muchos. A veces uno dice, no pensé que diera para tanto. ¿M? Cuando me puse a investigar, pues un poco sobre el origen del camino en Mesopotamia, en la cultura sumeria y todo eso, eh, me di cuenta que el camino surge paralelo a la corriente de los ríos, del Éufrates y del Tigris, que están en Mesopotamia. Es interesante porque quien primero se abre camino es el agua que forma los cauces, los ríos y hacen un camino. Y ustedes saben que el agua es vital, el agua es fuente de vida, luego la vida se abre camino. ¿M? Y es así que bueno, después me di cuenta que en todas las culturas ocurre lo mismo, con el río Amarillo, con el río Nilo en Egipto y obviamente en la Tierra Santa con el río Jordán. ¿M? Entonces siempre donde hay agua, hay vida y el agua se abre camino. Después, poco a poco, me fui dando cuenta que el camino es lo que se repite. A ver, cuando uno es campesino y tiene que pasar por un sendero de una parte a otra, lo que pasa es que uno coge ese camino y lo repite. Eso se llama un itinerario. ¿M? Ahí viene la palabra itinerario. ¿M? Y entonces se va repitiendo hasta que finalmente ese camino se vuelve una conducta. ¿M? Entonces el camino se vuelve conducta. Y a mí me gusta eso también porque al fin y al cabo uno opta por caminos a lo largo de la vida, los repite y crea una conducta, ¿m? Una conducta de vida. Bueno, aquí me quedaría hablando un poco del camino y nos quedaríamos sin el tema de hoy, pero la idea es que, por último, para empezar a trabajar lo de hoy, es que la primera vez, de pronto ya lo vieron con el padre Fidel o alguien, pero la primera vez que aparece la palabra camino en la Biblia es en el libro del Génesis, en el relato del paraíso. ¿M? Cuando los primeros padres desobedecen y comen del fruto que está en medio o el fruto que está en los árboles que están en medio del jardín, ellos se esconden, tienen miedo de Dios, etcétera. Y Dios dice, ¿qué tal que ellos se, se vuelvan inmortales? Entonces, dice el texto que Dios puso querubines y puso un límite en el camino del árbol de la vida. El camino del árbol de la vida. Es interesante que el árbol de la vida sea un camino. A mí eso me produjo mucha sensación porque dije, claro, el árbol de la vida es la vida al fin y al cabo del ser humano
y la vida es un camino. ¿Mm? Entonces, esto para hablar de la palabra solamente camino, ¿sí? Ahora hay que unirlo con Moisés. Entonces tenemos un personaje concreto, ¿m? Que es Moisés, y que seguramente todos nosotros hemos escuchado hablar de él desde muy niños cuando nos explicaban la catequesis. Es un personaje bíblico que si yo leo el libro del Deuteronomio en el capítulo último, en el capítulo 34, voy a leerlo para hacer un feedback, como en las películas, ¿m? Comenzar de atrás para adelante, ¿sí? En el Deuteronomio capítulo 34, las últimas palabras del Deuteronomio, versículo 10 a 12, dice lo siguiente: no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé trataba cara a cara. ¿Mm? Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a realizar en el país de Egipto, contra Faraón, todos sus siervos y todo su país, y en la mano tan fuerte y el gran terror que Moisés puso por obra a los ojos de todo Israel. ¿Mm? O sea, es el resumen de lo que es la vida de Moisés, ante todo un profeta que no ha vuelto a surgir en Israel. Eh, Hablamos nosotros luego del profeta Elías y de pronto cuando hablamos del profetismo unimos Moisés y Elías. ¿Mm? Pero aquí dice que como Moisés definitivamente nadie. ¿Y cuál es la característica fundamental que lo distingue de todos? Porque trataba con Yahvé cara a cara, fanim, 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 cara a cara. ¿M? Entonces era como que hacía parte de la corte celestial, en otras palabras, ¿sí? Y tenía que ver con la guía del pueblo de Israel, sobre todo para sacarlo del país de Egipto. ¿M? Entonces, ese es como la conclusión. Espero poder llegar allá, hablar un poquito de la muerte de Moisés en el Monte Nebo, pero es para decir cómo la Biblia lo resume de una manera clara. Es un personaje no solo para el pueblo de Israel, sino para la tradición cristiana, un personaje por excelencia. Ver el itinerario de Moisés sería como el trabajo de ahorita, digámoslo así, ver un poco el camino que él hizo, el camino que él recorrió. Es, es interesante. Eh, si nosotros nos ubicamos en el libro del Éxodo, en el primer capítulo, el libro del Éxodo, en el primer capítulo, en los primeros versículos, hay una recopilación de la historia, ¿sí? Se nombran las familias que bajaron a Egipto, las familias de Jacob. ¿M? Eh, Jacob le tocó ir a Egipto y bajaron 70 personas, que es interesante el número porque el número 70 implica multitud. ¿M? Entonces bajaron 70 personas. Eh, Allí murió José en Egipto. ¿M? y, eh, y toda aquella generación, pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes y llenaron el país. Se habla de un personaje previo a Moisés que bajó a Egipto y se trata de José.
el hijo de Jacob. ¿Mm? Entonces, antes de comenzar el libro del Éxodo, nos toca volver sobre el libro del Génesis. El libro del Génesis en el capítulo 37 presenta la historia de José. ¿Qué fue lo que pasó con José y por qué detrás de él bajaron los hijos de Jacob a Egipto? Esa es la pregunta. ¿Por qué los israelitas se encuentran en Egipto? ¿Y por qué Moisés surge en Egipto y saca a su pueblo de Egipto, de la esclavitud? Entonces hay que ubicarnos un poco desde el punto de vista histórico, qué fue lo que pasó. Y lo que pasó fue que ustedes conocen muy bien la historia, que Jacob tenía un hijo llamado José, ¿m? Y que ocurre que tenía 17 años el niño, el joven, pero sus hermanos no lo querían. El papá le hizo una túnica de manga larga con colores muy bonita y lo mandó a que encontrara a sus hermanos, pero los hermanos le tenían un poquito de envidia, un poquito de bronca. ¿M? Y en el capítulo 37, versículos 28, bueno, antecito se dice que tanta era la bronca que lo metieron en un pozo vacío. ¿M? Y enseguida dice lo siguiente, porque si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿quién vendió a José? ¿Mm? ¿Quién vendió a José? Si alguien me responde, Todos los otros todos hermanos que los tenía. hermanos. Eso yo aprovecho siempre cuando doy cátedra para decir que no es cierto, ¿Mm? Que a José no lo vendieron los hermanos. ¿Mm? Eh, y que entonces la idea mía es que la Biblia se lee con 4 y 10 ojos a la vez. ¿Mm? Si ustedes leen aquí en el capítulo 37, en el versículo 28, Los dice madianitas. lo siguiente: pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndole subieron a José del pozo. Vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿Mm? Entonces, ¿quién vendió a José? Lo vendieron los madianitas a los ismaelitas. ¿Mm? Esa es una tradición. Yo no quiero aquí enredarlos con varias tradiciones eh, porque, es decir, y si leen el versículo 36, dice, por su parte los madianitas llegados a Egipto le vendieron a Potifar, eunuco de Faraón y capitán de los guardias. Entonces, otra vez aparecen los madianitas que no se lo venden a los ismaelitas, sino directamente a Potifar, ¿sí? Y en el capítulo 39, versículo 1, se habla de que José fue bajado a Egipto y le compró un egipcio Potifar, eunuco de Faraón y jefe de los guardias, le compró a los ismaelitas. Bueno, ok. El hecho es que como los madianitas venden a José, los hermanos vienen al pozo y no lo encuentran y se rasgan las vestiduras y dicen, ¿y ahora qué vamos a decir en la casa? ¿Cómo vamos a justificar la cosa? Y se inventan todo lo que pasa. El hecho es que José baja a Egipto porque se lo llevan esas caravanas y se lo venden a Potifar. Ahí yo no entro pues en la historia de José porque pues no me corresponde hablar del itinerario de José. El hecho es que conocemos cómo él se convierte en el jefe más grande, en el administrador más grande de Egipto. Tiene toda la confianza del faraón, es el encargado de administrar los bienes, es el ministro de Agricultura, es mejor dicho, todo lo que ustedes quieran le pasa a José.
Y mientras él había soñado que habría 7 años de escasez, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Bueno, entonces esos sueños se los cuenta al faraón, lo interpretan allá, etcétera. Y entonces la idea es que el faraón le encomienda que de los 7 años de abundancia almacenen mucho alimento para los 7 años de escasez, y así lo hace, ¿no? Así lo hace. Y la hambruna llegó por todas partes, y por supuesto que los hijos de Jacob y Jacob también entraron en hambre, y les toca ir a Egipto. ¿A qué? Les toca ir a Egipto a comprar comida. ¿Mm? Casualmente los hermanos de José llegan y encuentran, después de muchas peripecias, que el grande jefe del comercio de allá es su hermano. Y hay una lectura teológica bellísima que se encuentra en el capítulo 45. En el capítulo 45, donde dice lo siguiente en el versículo 4. José dijo a sus hermanos: vamos, acercaos a mí. Se acercaron, y él continuó: yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Interesante, por de ahí es que viene de que fueron los hermanos los que los vendieron, porque José mismo dice eso. Ahora bien, no os pese mal, ni os dé enojo de haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Esto es una belleza, es la lectura teológica de la historia y del camino que tuvo que recorrer José. O sea, muy mal que los hermanos hayan tratado de matarlo, de hacer lo que quisieran con él allá en el pozo. Muy mal que lo hubieran vendido los madianitas o los ismaelitas o quien sea. Muy mal que todo eso. Pero miren lo que pasa ahora. En palabras nuestras es: Dios construye recto en caminos torcidos. Es que Dios quiso. Es la lectura teológica del camino, que para mí es algo muy hermoso, ¿sí? Cuando nosotros leemos nuestro camino, nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, a la luz de la fe y de la teología, pues vemos que todo realmente tiene sentido. Y tiene un sentido porque es que Dios está trabajando con nosotros y Dios está caminando con nosotros. Eso es supremamente fundamental para lo que sigue. En la Biblia, o sea, como no voy a alcanzar a decir muchas cosas, las voy diciendo aquí de paso. Pero miren, lo importante realmente de la religión de Israel es haber descubierto un Dios que camina con el pueblo. O sea, un Dios que está en la historia, ¿sí? Si comparamos con la religión de los griegos, los dioses en el Olimpo, etcétera, lejanos del ser humano, envidiosos del ser humano, todo eso que conocemos por mitología griega, o en el caso también de los romanos, o sea, muchos dioses y egoístas del ser humano. Aquí no. Para Israel es un Dios cercano que camina con su pueblo. Y eso es lo que nosotros también, eh, por medio de Jesús de Nazaret, entendemos y comprendemos, que el Dios es un Dios que camina con nosotros, con nuestra historia, que hace historia con nosotros, que hace que hace itinerario con nosotros. Eso es, no digo más de José, simplemente que ya entendemos cómo fue que bajaron. Bueno, finalmente, para concluir la historia, es que cuando hubo el reencuentro con los hermanos y todo, invitaron a Jacob y bajaron todos a Egipto y les dieron
la mejor parte en el territorio de Goshen, y ahí se establecieron, y bueno, felices y comieron perdices, colorín colorado, la historia se acaba. Entonces, ahí está, y todo es candor, todo es belleza, pero en el capítulo 1 del libro del Éxodo que estábamos leyendo, en el versículo 8, dice lo siguiente: se alzó en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que nada sabía de José y que dijo a su pueblo: mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros, tomemos medidas sobre ellos. Aquí está la clave de todo. ¿Mm? Olvidar la historia, olvidar el camino. ¿Mm? Hay una, hay una película, creo que es de Almodóvar, creo que es Rema Mar Adentro o algo así, o Mar Adentro, no me acuerdo, donde el protagonista al final de la vida le da el Alzheimer. ¿Mm? Le da el Alzheimer. Y por supuesto, el Alzheimer borra la vida, borra la historia, ¿Mm? Borra el íter, borra el camino. ¿Mm? Eh, Cuando alguien no mira la historia, no reconoce la historia, es como si tuviera un Alzheimer, borra la identidad. ¿Mm? Eso es terrible, o sea, el problema de quitar la historia es que uno no sabe quién es, sinceramente, no tiene identidad. Luego la historia da identidad, ¿sí? A la persona. Entonces, en este caso, el faraón dice que no conoció a José. Es decir, él no tiene esa historia, no tiene el camino de José presente, y al no tener la historia de José, quién fue José, pues lo que coge al pueblo de Israel es para tomarlo en esclavitud. ¿Mm? Impusieron duros trabajos para construir ladrillos, bloques mejor, para construir dos ciudades, la de Pitón y Ramsés. ¿Mm? Y fue una situación muy terrible la del pueblo de Israel, porque estaba siendo sometido a trabajos forzados. O sea, caer en la esclavitud es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y esto lo hemos vivido a lo largo de la historia. Muchas veces eh, a mí me preguntan que como que todo lo que está en la Biblia es que está pasando hoy. ¿Mm? ¿Cómo así que lo que está en la Biblia está pasando hoy? ¿Mm? Y más cuando se trata de figuras apocalípticas, etcétera. ¿Por qué está pasando eso hoy? Porque la Biblia es un escrito humano, también es palabra de Dios, pero es un escrito humano que narra situaciones de la historia del hombre. ¿Mm? Y la historia del hombre parece que es la misma a lo largo de los siglos. O sea, la historia de violencia, la historia de esclavitud, la historia de corrupción, eso como que permanece a los siglos, a lo largo de los siglos. Entonces es interesante eso porque cuando se dice que el pueblo de Israel cae en esclavitud, eso hace referencia a todos los dominios antiguos, a todos los esclavitudes de los poderes antiguos, que no hacían más sino eh, someter al ser humano, quitar la dignidad, ¿no? Ejercer el poder. Es que hay una diferencia entre el poder y la autoridad, ¿no? El poder esclaviza, la autoridad da servicio, ejerce un servicio, ¿no? Acuérdense que de Jesús se decía que enseñaba como quien tiene autoridad, no como quien tiene poder. ¿No? O sea, y Jesús dijo: yo vine a servir y no a ser servido. O sea, yo vine a ejercer una autoridad. ¿No? La autoridad es, la autoridad la tiene aquel que se pone de últimas para servir, en otras palabras. ¿Sí? En cambio, el poder es terrible, el poder esclaviza.
Entonces, esas situaciones que cuenta la Biblia, pues no están lejos de la realidad actual. ¿Sí? Ese es el problema, que hacen parte de la historia humana. Y el hombre a lo largo de los siglos dicen que cambian las lenguas, pero realmente su naturaleza es un poco la misma. Entonces, esa parte de esclavitud es terrible y ya es generalizado, pues, cuando el pueblo de Israel se convierte como el prototipo de las cosas que le pasan a la humanidad. Esa es la idea. El faraón se presenta como una persona un poco estúpida aquí en este relato porque no es capaz de frenar el crecimiento del pueblo. Cuando las parteras dan a luz, primero les prohíben a las parteras que ayuden a las israelitas a dar a luz, pero que maten esos niños que nacen, ¿cierto? Y las parteras no son capaces y entonces le dicen al faraón que es que realmente cuando ellas llegan ya las israelitas han dado a luz, entonces que no sé qué, etcétera. El faraón no puede controlar eso, ¿no? El faraón manda que a todo niño que nazca lo echen al río, ¿sí? Y que a las niñas las pueden dejar con vida, pero que a los niños los tienen que echar al Nilo, al río Nilo. ¿Mm? Noten ustedes lo que yo les decía antes. El Nilo es el río de la vida y ahorita echando los niños ahí se convierte en el río de la muerte. ¿Mm? O sea, un poder que esclaviza es un poder de muerte. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? No puede ser de vida. ¿Sí? Es totalmente de muerte. ¿Mm? Entonces, el río de vida se convierte en un río de muerte. Bueno, en este contexto es que viene Moisés a la vida. Entonces, tenemos que el pueblo de Israel se encuentra en Egipto, ya sabemos por qué, pero el problema es que se levantó un faraón que no conoció a José y entonces esclavizó al pueblo y y quieren acabar con los israelitas en Egipto. Aquí entonces en el capítulo 2 se habla de la concepción de Moisés y cómo él tuvo que ser puesto en una cunita de paja y ponerlo en el Nilo cuando ya hubo la desesperación de la madre, ya no lo podía tener más. Entonces lo puso en la cunita y lo puso en el río Nilo a que se fuera. Y ahí es cuando la hija del faraón se está bañando allá en la orilla, en el río, y mira la cunita, ¿cierto? Y entonces le dice a una sierva que tenía una esclava israelita, le dice, ay, Dios mío, miren ese niño tan lindo que va para allá, ¿por qué no me lo traen? Y claro, lo recogieron de la cunita y la sierva, que es israelita, muy hábil, muy inteligente, dice, si quiere yo le consigo a alguien para que lo acompañe, para que lo amamante y para que lo haga crecer. Eso yo busco a alguno. Y entonces dijo, bueno, está bien. Y fue y trajo a la mamá. Entonces, inmediatamente el niño crece con su mamá. Interesante esa historia. De ahí viene el nombre de Moisés, que algunos dicen que es salvado de las aguas, a pesar de que tenga un nombre egipcio. Eh, eh, Moisés, Tutmoses era un faraón, Tutmoses, eh, parece ser generado de, entonces engendrado de, pero aquí nos interesa es que se salva de las aguas. Eh, el texto es rápido con Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ya crece el niño, ya está en la corte, como sea,
en el palacio del faraón. El niño crece y se da cuenta de la esclavitud y de cómo los egipcios golpean y tratan mal a los israelitas, y concretamente él quiso eh, tomar venganza. O sea, él dijo no, aquí no es así, y vio cómo un egipcio golpeaba a un hebreo y él dijo no, este hay que acabarlo. Y le dio su golpe y lo mató, y entonces pensaba que nadie se había dado cuenta y resulta que sí, y entonces aparece alguien que le dice, eh, ¿quién te ha puesto de jefe y juez de nosotros? ¿Acaso estás pensando matarme como mataste al egipcio? Uno de los israelitas le dice eso a Moisés, y entonces Moisés dice, no, aquí la cosa se sabe, y huye. ¿Mm? Huye. Ok, el itinerario de Moisés es bellísimo, ¿no? Porque en primer lugar nace en un contexto muy difícil, ¿sí? Que es cuando su itinerario debiera ser su destino, su camino es la muerte. ¿Mm? Y resulta que por designio de Dios y por obra de Dios su camino va a ser la vida. Lo echan en el río de muerte, pero el río de muerte se convierte en río de vida para él, en camino de vida. Eh, es tomado, pero él también tiene ese impulso de muerte y entonces da muerte a un egipcio. ¿Se dan cuenta ustedes eso? Esos contrastes. Y él quiere tomarse la justicia por su mano, quiere liberar a su pueblo. Vea que ya hay una intención en Moisés de liberar a su pueblo. O sea, él no quiere la esclavitud para los israelitas. ¿Mm? Aquí es interesante porque Dios lo va a llamar para eso, ¿sí? Para que libere al pueblo. O sea, la intención que hay en el corazón de una persona, Dios la confirma. Eso también lo quiero decir porque cuando ustedes leen la historia de Abraham, el camino de Abraham, Dios le dice que salga de su tierra y que vaya a un país que él le mostrará, a Canaán, y resulta que la familia patriarcal ya iba para Canaán. Entonces, ¿a qué sirve que Dios le diga, oiga, vengan y les doy una tierra y los llevo para Canaán? Pues simplemente es que hay una intención de ellos y Dios lo que hace es aprobar las intenciones que hay en el corazón de las personas. A mí me parece esto fundamental porque así pasa con la vocación de Samuel. La vocación de Samuel es de la mamá. La mamá, cuando va a pedir que le regalen un niñito, que Dios le dé un niñito, va al santuario de Silo y allí pide ante el sacerdote Elí que Dios le dé un niño, y que si se lo da, entonces ella lo lleva al templo para que ayude allá como acólito, mejor dicho, que sirva allá en las cosas de Dios. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que, que Dios llama a Samuel justamente ahí en el templo. O sea, Dios lo que hace es confirmar aquello que hay en el corazón del hombre. ¿Mm? Y esa es la vocación de todos nosotros. Cuando nosotros queremos elegir algo para nuestra vida, para el camino de la vida, lo que Dios hace es confirmar aquello que está dentro de nuestros corazones. Esa es la llamada de Dios. ¿Mm? Dios quiere confirmar ese deseo de Moisés de liberar a su pueblo, pero tendremos que esperar un poquito más a ver qué es lo que pasa. Entonces, el Moisés, al ver que ya lo tienen identificado, se va para Madián, lejos, al desierto. ¿Mm? Se va para Madián y allí se encuentra con un tal Reuel o con un tal Jetro, tiene dos nombres o hasta tres, ¿no? Eh, en un pozo, se encuentra con las hijas de Reuel, es el que defiende a las mujeres para que puedan abrevar su ganado, la defiende de otros pastores que no las querían dejar. Entonces hay una simpatía con el niño Moisés, el joven Moisés, y
él va a tomar por mujer a Séfora, que es hija de Reuel, de este señor, que es, entre otras cosas, un sacerdote de Madián. Y allí sucede algo muy importante, y es que el Moisés, va hasta una montaña que se llama el Horeb, la montaña de Dios, y mira que hay una zarza que arde, una zarza que arde. Es interesante este pasaje porque va a ser el encuentro de Dios con Moisés, o el encuentro de Moisés con Dios, un encuentro mutuo. Un alto en el camino. A mí eso de ir a la montaña es bellísimo. Si ustedes se dan cuenta, lo mismo pasa con Elías. Elías se siente perseguido por Jezabel y se va a la montaña, al Horeb, a encontrarse con Dios. Cuando uno en el camino está pasando por situaciones muy difíciles, lo mejor es ir a encontrarse con Dios. Eso es lo mejor. Moisés está pasando por una situación difícil y va al Sinaí, al monte Horeb. Bueno, ahí las tradiciones, algunos los identifican, otros los diferencian, pero bueno, va al monte, y el monte es el lugar donde Dios baja y el hombre sube para encontrarse. ¿No acaso nosotros tenemos aquí en Bogotá Monserrate, donde el hombre sube y Dios baja? Guadalupe, etcétera. Por lo general la montaña se convierte en un lugar del encuentro con Dios. Entonces, este itinerario de Moisés es fundamental. Él quería liberar al pueblo de Israel por su propia fuerza, y resulta que aquí va a recibir una misión de parte de Dios. Moisés, ¿tú quieres liberar a mi pueblo? Sí, pero no eres tú, soy yo quien he escuchado el clamor de mi pueblo. A veces nosotros queremos en lo largo de la vida hacer las cosas por nosotros mismos y nos resultan mal. Cuando las hacemos en nombre de Dios y con la compañía de Dios, nos resultan distintas. Entonces, aquí este pasaje es supremamente importante. Dios se le presenta a, a Moisés en forma de llama de fuego. Esto es supremamente importante, el fuego para designar la presencia de Dios. ¿No acaso en Pentecostés Lucas, cuando habla del Espíritu Santo, dice que hubo una ráfaga de viento y lenguas de fuego? O sea, es un fuego la presencia de Dios. Es interesante. Y aquí tengo que decir una cosa. Nosotros estamos analizando un texto que es netamente del pensamiento judío. Claro, no alcanzamos a ver el libro del Éxodo, pero es un libro donde se refleja el Dios judío, y se va haciendo un progreso en esa revelación y en esa concepción del Dios judío, porque hay que hacer la distinción con el Dios cristiano. Es que yo quiero hacer eso porque muchas veces no logramos captar que el Dios de Jesucristo es un Dios muy distinto, si se quiere, a muchas concepciones del Primer Testamento. Como no voy a tener todo el tiempo, de una vez me adelanto. Cuando Moisés tiene que ir a recibir la ley en el monte Sinaí, otra vez al monte para encontrarse con Dios y recibir la Torá, allá se habla de que Dios se le aparece
por medio de la tormenta, por medio de truenos, por medio de relámpagos, todas esas cosas. ¿Mm? Y Dios le da la ley, bueno, todo lo que vamos a ver un poquito si alcanzamos de para allá. Pero noten ustedes lo siguiente, es la manera de concebir a Dios, como el fuego, como el que causa temor. ¿Mm? Y si ustedes se dan cuenta, es un Dios terrible. ¿Mm? No se le puede ver. Más adelante miramos ese tema también. Y causa un temor muy grande en el ser humano, terrible. ¿Mm? Elías, el profeta que huye al Horeb, tiene esa misma concepción, un Dios violento, un Dios agresivo, un Dios que es como fuego devorador, como eh, granizo que destruye, bueno, un Dios de esa manera. Y cuando se habla del encuentro de Elías con Dios en el Horeb, al principio se dice que hubo un huracán grande, pero que ahí no estaba Dios. Que hubo un fuego grande y que ahí no estaba Dios. Que hubo terremotos, pero que ahí no estaba Dios. Y después dice que hubo un kol de mamada acá en hebreo que significa un sonido de silencio y que ahí sí estaba Dios. ¿Mm? Hubo un sonido de silencio, porque es que el silencio tiene sonido. El silencio tiene sonido. ¿Y qué es lo que pasa? Que Elías tiene que cambiar la concepción de Dios. O sea, no es ese Dios que se le apareció a Moisés en huracanes, en fuegos, en rayos, en truenos. No, no, no. Es un Dios que se aparece en la armonía, en la armonía de la vida. O sea, y Elías cambia la concepción. No es un Dios violento, es un Dios de paz, un Dios amigo del ser humano. Y esta concepción es la que va a tener Jesús de Nazaret, obviamente, es el Hijo de Dios, y nos va a presentar un rostro totalmente misericordioso, ¿sí? De Dios. Esto lo digo porque es importante, más adelante veremos que Dios, el Dios de Moisés es tremendo, le va a tocar pelear duro con el faraón, ¿sí? Le va a tocar pelear duro. Bueno. Eh, Yahvé se le aparece a, a Moisés en el monte Sinaí, o en el monte Horeb, en la montaña de Dios. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Sí, claro. O sea, nadie puede ver a Dios y seguir con vida. Ese es un principio bíblico que es exactamente nuestra concepción. Nosotros no podemos ver a Dios sino con la muerte. O sea, eh, cuando morimos vemos a Dios. ¿Mm? Es el mismo concepto. ¿Mm? Por eso aparece el ángel de Dios que reemplaza a Dios para que el Moisés vea al ángel y no vea a Dios. ¿Sí? Así no se muere. Si se muere se acaba la historia ahí. ¿Mm? Eh, y Yahvé le da la misión, como les he dicho, es ir a liberar al pueblo de Israel y a llevarlo a una tierra divina, a una tierra nueva. En ese contexto, Dios revela su nombre, porque Moisés dice, ay, Señor, ¿yo qué hago? Y si me preguntan con quiénes tengo el gusto de hablar, ¿qué digo? ¿Mm? Y entonces Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Mm? Hay 4 letras sagradas, ¿mm? que lo llamamos nosotros tetragrama, Yod, Het, Bau, Het, en hebreo, que cuando los judíos se encuentran con esas 4 letras son impronunciables porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. ¿Por qué no se puede pronunciar?
porque darle nombre a alguien es delimitarlo, ¿sí? Yo soy Hugo y tengan paciencia porque esto que ven ahí, eso es Hugo. Y entonces llegaron y puntuaron, le pusieron las vocales, unos pusieron Yahvé y otros pusieron Jehová, ¿m? Pero es el mismo tetragrama sagrado, las 4 letras sagradas que representan el nombre de Dios y que tienen que ver con el nombre, con el verbo ser, el verbo ser, o sea, yo soy el que soy, no yo soy el que estoy, no, porque estar es algo que pasa, algo contingente. En cambio, el ser es eterno. Yo soy el ser, yo soy el que soy, yo soy el que vive, ¿m? El Dios viviente, el Dios que te va a acompañar de ahora en adelante. Y vamos a hacer la misión los dos. Vamos a emprender el camino eh, y le da todas las instrucciones para que, eh, para que Moisés vaya a liberar a su pueblo. Obvio que eh, el tiempo está pasando y bueno, viene la lucha de Dios con el faraón, ¿sí? Moisés tiene que ir allá a hacer signos, presentar signos de cómo es que Dios trabaja y quiere que salga el pueblo de Israel, ¿sí? De Egipto, pero el faraón endurece su corazón y no deja salir al pueblo. Entonces viene lo que nosotros conocemos con el nombre de las plagas. Es importante entender un poco esto porque ustedes van a leer cuando tengan la ocasión de leer más detenidamente que Dios endurece el corazón de Faraón. Es una expresión para decir que el faraón endureció su corazón, porque no es que Dios le haya endurecido, sino que tiene que... Lo que pasa es que como hay un monoteísmo, es decir, la Biblia cree en un solo Dios, deja de ser politeísta. Cuando hay un politeísmo, se le puede atribuir una cosa buena a un Dios y una cosa mala al otro Dios. Ya, no hay ningún problema. El problema del monoteísmo es que cómo explicamos el mal. Ese es el problema. Si hay un solo Dios, tendrá que ser el autor del bien y el autor del mal. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos siempre, eh, pero que la misma Biblia lo aclara. El mal es producto del corazón del hombre. O sea, el mal sale del corazón del hombre, no puede ser externo. A veces nosotros pensamos que el mal es de Satanás y entonces le echamos la culpa al diablo cuando Jesús nos dijo, miren muchachos, no es lo que entra, no es lo que uno se come lo que produce mal. Lo que produce mal es lo que sale del corazón. ¿Mm? Ese es el problema. ¿Mm? Y en el libro del Génesis se dice precisamente que el corazón del hombre es malvado por naturaleza. Entonces, de ahí viene el mal. Entonces, simplemente lo digo es porque a veces decimos, bueno, y si Dios, ¿para qué se pone a pelear si le endurece el corazón y todo eso? Aparece una guerra entre Faraón y Yahvé, que finalmente triunfa Yahvé con la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Con respecto a esas plagas, uno puede decir que los autores sagrados reunieron todas las plagas que había habido en la historia de Egipto y esto y las unieron ahí para decir que 10 es una multitud de plagas y de azotes que hubo, pero finalmente Dios deja salir al pueblo de Israel y ya en el capítulo 14
Antecitos pues está la partida, la salida en el capítulo 13, versículo 17 y siguientes, cómo ya el pueblo de Israel sale de Egipto y coge el itinerario del desierto. Muy complicado, por favor. Eso es terrible, el itinerario del desierto. Ese camino va a tener muchas facetas, ¿sí? Muchas facetas, el camino del desierto. Entre otras cosas, en el desierto es muy difícil hacer camino. eh, la arena lo tapa, la roca no lo deja hacer bien, etcétera. Es muy complicado hacer camino en el desierto. ¿Sí? Pero el texto va a decir que Dios va a estar con el pueblo para guiarlo. Entonces, es posible hacer un camino en el desierto gracias a la presencia de Dios. Y eso lo tenemos claro, lo tienen claro los profetas cuando dicen que Dios hace camino incluso en el mar. ¿Cómo uno puede hacer un camino en el mar? Solo Dios lo puede hacer. ¿No? Eso es en medio de las olas. Solo Dios lo puede hacer. ¿No? El pueblo de Israel sale, pero empieza a murmurar contra Moisés. Obvio que tiene que murmurar. ¿Acaso no estábamos mejor en Egipto, etcétera? Y aparece el bellísimo pasaje del Mar Rojo, o del mar de, ¿cómo se? No, del Mar Rojo, el mar de los juncos, o el pasaje del mar que va a sellar la liberación del pueblo de Israel. Y esto se convierte en la base de la religión de Israel. Hay un Dios que actúa en la historia, que trabaja con el pueblo y que me liberó totalmente. Después de este paso, que no entramos a discutirlo ni a analizarlo, simplemente es la conclusión la que analizamos. Aquí hubo un acto liberador y el pueblo de Israel fue testigo de cómo lo salvó del enemigo y cómo lo salvó de la esclavitud. Y Moisés lideró este paso. Dios lo hizo posible, pero Moisés lideró este paso. Viene el canto el canto triunfal de la hermana de Moisés después de la liberación total. Y esto se va a convertir en la celebración de la Pascua, eh, del paso de la esclavitud a la libertad, y ya el pueblo camina por el desierto y llega otra vez al monte Sinaí, donde recibe el decálogo o los 10 mandamientos. eh, Aparece todas las instrucciones que Dios da a la comunidad, leyes, etcétera, una cantidad de preceptos, de normas, de culto, eh, que obviamente no entramos ahí. O sea, con el paso del Mar Rojo se cambia totalmente de Dios. En la antigüedad se creía que el faraón era un dios y él era el que promulgaba las leyes, él era el que daba de comer a su pueblo, él era el que defendía a su pueblo. Se tenía esa figura. ¿Mm? Los israelitas lo tienen claro que no es el faraón el dios. El dios en este momento es Yahvé, el que los hizo salir de Egipto, el que peleó por ellos y el que pudo deponer a Faraón para que pudiera dejar salir a su pueblo. O sea, esto es claro, hay un cambio total de esa concepción, de esa mentalidad. ¿Mm? Bien. Una cantidad de ritos y lo interesante también en el capítulo 32
el problema del becerro de oro, ¿sí? El problema de el pueblo de Israel querer volver a la tradición de Egipto, querer hacerse un dios de un ídolo. O sea, el camino es un camino de idolatría también. Es interesante esto, ¿no? El Moisésito lucha fuertemente porque el pueblo le sea fiel a Dios, le sea fiel a sus mandamientos, le sea fiel a todas las instrucciones que recibe de Dios, pero el pueblo se desvía. Es un camino de vida, un camino de fe, se convierte en un camino de idolatría. ¿Mm? Y el ídolo, ustedes saben qué es, ¿no? El ídolo es la construcción de las manos humanas. ¿Mm? A las cuales yo me postro, a esa figura yo me postro. Eso es ridículo. ¿Por qué? Porque es una hechura humana. Y aquí ustedes ya pueden imaginar cualquier cantidad de ídolos que nosotros nos creamos y a los cuales nos postramos. ¿Sí? Y somos esclavos de ese ídolo. ¿Sí? Yo, a veces en la universidad eh, me dicen, es que el sistema no lo permite, el sistema de computadores, de todas esas cosas. Digo, ¿cómo así que el sistema no lo permite? No, 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 es que el sistema no deja y no podemos hacer eso. Digo, ¿pero quién hizo el sistema? Pues nosotros. Pues ese es un ídolo. Un ídolo es lo que nosotros creamos y después no nos deja ser libres. Ese es el problema del ídolo. ¿Mm? Ese es el problema del ídolo. Nosotros creamos el ídolo con nuestras propias manos y nos postramos ante él y ahí nos quedamos toda la vida y el camino de la vida se convierte en un camino de idolatría. ¿Mm? Eso le pasa al pueblo de Israel también. ¿Mm? Entonces el becerro de oro es, es volver al culto de Baal, etcétera, apartarse de Dios. ¿Mm? Ese es el problema de los ídolos. Bien. El Moisés rompe las tablas de la ley, ¿sí? Y después le toca otra vez en el capítulo 34. Dios le dice, bueno, mijo, usted ya rompió esas tablas, tenga la bondad de hacer otras tablas y de subir. ¿Mm? Venga para acá que le voy a dar otra vez la ley, pero esta vez la voy a escribir con el dedo mío, con mi dedo. O sea, es Dios quien escribe eh, la, la, la nueva norma, los nuevos mandamientos, aunque aquí hay un dodecálogo que es interesante porque es más que todo, no hay 10 sino 12 mandamientos, por eso son 12, dodecálogo, y es un dodecálogo más de tipo cultural, un poco distinto a los primeros 10 mandamientos que había dado en el Sinaí. Pero eso quiere decir que todas esas normas son dadas por Dios para, eh, para el pueblo y no sé, muchos dicen, la ley la dio Moisés en el Sinaí o la ley se llevó al Sinaí para que fuera proclamada por Dios y entonces tiene un tinte divino. Aquí en Israel va a haber una cosa muy importante y es que el rey era aquel que promulgaba la ley y estaba por encima de la ley. Aquí no. Aquí Dios va a promulgar la ley y el rey se somete a la ley. O sea, nadie tiene ningún privilegio frente a la ley de Dios. O sea, todos estamos cubiertos bajo esa ley y eso nos hace a todos iguales. ¿No? Todos somos iguales ante la presencia de Dios porque estamos bajo su ley. Eso es fundamental en el pueblo de Israel. El rey se somete como cualquier siervo a su amo. ¿Mm? Es bien interesante. Bien. En el capítulo 35 viene la construcción del santuario, que es bellísima. Bueno, es un poco aburrido leer todo eso
de cómo es que debe ser el santuario, de cómo debe ser todo lo que tiene el santuario, etcétera. El hecho es que en el capítulo 40, versículo 34, ya para terminar el libro del Éxodo, dice que la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, o sea, el santuario, y la gloria de Yahvé llenó la morada. La gloria de Yahvé. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Esto de la gloria de Yahvé, en el capítulo 33 del libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículo 18, hay una petición muy interesante de Moisés. Ya ustedes se dieron cuenta de que se encontraron con Yahvé en el Sinaí, todo eso, que Yahvé le dijo, yo soy el que soy, etcétera. Una revelación de Dios a Moisés. Pero miren lo que dice en el capítulo 33, versículo 18. Miren la pretensión de Moisés. ¿Mm? Déjame ver, por favor, tu gloria. ¿Mm? La palabra gloria en hebreo se dice kabot. Y cuando yo voy a viajar para quedarme unos años en otro país, llevo unas maletas, unas maletotas pesadísimas. Eso es kabot. Es el peso específico. O sea, como que Dios, Moisés le dice a Dios, oiga, déjame ver tu peso específico, tu realidad, lo que tú eres, tu esencia. ¿Mm? Y entonces Yahvé le dice, ay, hermanito, tú me pides una cosa un poco complicada, eh, te vas a poner en la hendidura de la roca, yo voy a pasar, ya hemos dicho que el hombre no puede ver a Dios y seguir con vida, entonces Yahvé, el Moisés no puede ver a Yahvé y seguir con vida, entonces Dios le dice, pero vamos a hacer una excepción, tú te pones en la hendidura de la roca y yo voy a pasar, cuando yo pase yo pongo una mano en la hendidura de la roca para que veas mi mano y cuando yo pase tú me puedes ver la espalda. Interesante, ¿sí? Interesante esa manera de esto. Así lo hicieron. Y entonces se dice que vio las espaldas, pero el rostro no lo pudo ver. Y hay una interpretación de un padre de la iglesia que es bellísima. Dice, es que a Dios se le ve cuando se le sigue. A Dios lo encontramos cuando lo seguimos, no cuando nos ponemos de frente a Él. ¿Mm? O sea, ver el rostro de Dios es seguir a Dios. ¿Mm? Ver la gloria de Dios es seguir a Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en el Evangelio de Juan, en el prólogo, los discípulos ven la gloria de Dios en la persona de Jesús. ¿Sí? Y esto es bellísimo, ¿sí? Porque lo que Moisés no pudo ver, ni los profetas lo pudieron ver, los discípulos lo pueden ver en Jesús. ¿Sí? Ver la gloria de Dios, ver el peso, ver la esencia de Dios. Eso es bellísimo, ¿sí? Entonces, no quería dejar pasar esta petición de Moisés en su itinerario, que es la pretensión de nosotros, poder ver la identidad de Dios, poder descubrir quién es Dios, ¿sí? Eso es. El hecho es que al terminar el libro del Éxodo, dice que en todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento, pero si la nube no se eleva, ellos no levantaban el campamento, etcétera, etcétera. O sea, Dios camina totalmente con su pueblo, luego es un Dios del camino. ¿Sí? Es un Dios del camino. Y la palabra camino, como les he dicho, tiene muchas metáforas hasta que en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el camino, o sea, es una persona, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
en Juan 14. Y es interesante porque a los primeros cristianos se les llamaron los del camino, los seguidores del camino, ¿sí? O sea, es una palabra, como les digo, es programática. En el capítulo 19 del libro de los Números es donde continúa la travesía por el desierto del libro de... espere, a ver. Sí. En el capítulo 20 van de Cades a Moab, capítulo 20 del libro de los Números. Continúan la travesía por el desierto hasta que llegan, ahí están todas las maldiciones de bendiciones y maldiciones de Balaam, hasta que llegan al monte Nebo, al monte Nebo. Y en el monte Nebo, Moisés pronuncia 4 discursos, y estamos en el libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio presenta 4 discursos de Moisés antes de morirse. Esto es una tradición en la Biblia que los grandes personajes pronuncian un grande discurso antes de morirse. Lo hizo Jacob con sus hijos y se murió. Lo hizo Moisés con su pueblo y se murió. Lo hizo Jesús con sus discípulos en el Evangelio de Juan y murió. Lo hizo Pablo con la comunidad de Éfeso y murió. Es interesante eso. Y Moisés entonces muere después de pronunciar estos discursos, dice el 34 del Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, allí murió Moisés, servidor de Yahvé, en el país de Moab, como había dispuesto Yahvé. Le enterró en el valle del país de Moab frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba. Ok. Dos cositas ahí. La primera, porque a mí me preguntan siempre que por qué el Moisés no entró a la tierra prometida, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Mm? La Biblia dice que fue que desconfió y que golpeó 2 veces la roca y entonces que Dios se puso bravo. Dios que se va a poner bravo por eso, o sea, eso no tiene... el problema es que él murió antes, ¿sí? Pero la belleza del texto es unir la muerte de Moisés con el monte Nebo. Es decir, Moisés no muere en la llanura. Moisés muere en el monte. Es decir, muere en la presencia de Dios. Ya hemos dicho lo que es el monte. ¿Mm? O sea, esto es bellísimo. No puede Moisés morir por el camino en la llanura, no. Tiene que morir en el monte Nebo, en el encuentro con Dios. Aquel que se ha encontrado, aquel que ha hablado con Dios cara a cara, pues tiene que estar cara a cara con Dios. Entonces muere en el monte Nebo, en la presencia de Dios. Y obvio que pues si murió allá no puede entrar a la tierra prometida, no es que Dios lo castigue, no, eso no se trata de eso, ¿sí? No se trata de eso porque ya nuestro Dios cristiano no castiga, eso es obvio. Bueno. Lo importante aquí entonces, y dice que la tumba de Moisés nadie la ha encontrado, obvio, porque en la tradición judía no hay el culto a los muertos. Si se encontrara la tumba de Moisés, imagínese la devoción de todo el mundo ir allá a visitar la tumba de Moisés y a rendirle culto. Entonces, lo mejor es que no se encuentre la tumba hasta hoy, ¿no? Eso es una manera de decir que Moisés está presente con el pueblo de Israel, pero naturalmente nadie puede ir a darle culto porque pues no hay el culto para los difuntos. Bueno, hasta aquí, pues ya el tiempo es escaso, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, quiero que ustedes intervengan en los minuticos que nos quedan
Si hay alguna cosa que yo dije que no se haya quedado muy clara, obvio que es simplemente un itinerario a kilómetros de carrera para poder dar una visión más que todo panorámica del camino de Moshe, de Moisés. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Padre Hugo, quisiera pedirle un favor si nos da una palabrita de la respuesta de Moisés acerca de la misión que le da a Dios, de su obediencia y de todo lo que él tuvo que cambiar y en su historia para obedecer una y otra palabra de las misiones que le daba a Dios para su pueblo. Entonces, quizá hablar una palabrita, Padre Hugo, de esa obediencia y esa respuesta de Moisés. No sé si cabe el término. Sí, con mucho gusto. La idea es la siguiente. Todos en la vida tenemos una misión y en la medida en que caminamos, en que descubrimos nuestro itinerario, vamos descubriendo cuál es la misión y a qué Dios es que a qué Dios nos está llamando, qué es lo que tenemos que hacer. A Abraham le dijo, sé tú una bendición, ¿sí? Donde quiera que estés, sé tú una bendición. Moisés se convirtió en una bendición para el pueblo de Israel, sin lugar a dudas, porque lo sacó del itinerario. Hay una fatiga en la vida de Moisés para entender la vocación. Él pone una objeción. Señor, pero ¿cómo vas a llamar a mí si yo no sé hablar? Yo soy tartamudito un poquito. ¿Cómo me vas a llamar a mí? Es la objeción que podemos todos nosotros. ¿Cómo me vas a llamar a mí que yo soy limitado? No, pues ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé nada, ¿sí? A mí no. Eso mejor consigue a otro. Ya. Eso le pasa a Moisés también y nos pasa a nosotros, ¿sí? Es que lo que yo quiero, y no les dije, por favor, los personajes bíblicos son gente de carne y hueso como nosotros. ¿Mm? No vayan a pensar que es que son por allá ángeles o querubines. No, 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 no. Son personas como nosotros y la Biblia los presenta así. ¿Mm? ¿Para qué? Para que no se cree una distancia entre los personajes bíblicos y nosotros. Lo que pasa con ellos nos pasa a nosotros. Eso es lo bello de la Biblia. ¿Mm? Entonces, el Moisésito, obvio, al inicio difícil su situación, comprender para qué es que lo llama Dios. Mire lo que él quería hacer. Él quería tomarse la justicia por sus manos y salvar a su pueblo con su fuerza. Dice, no, 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 así no se puede. ¿Mm? No, es con la ayuda de Dios que se ejerce la misión. Es cuando yo identifico quién es Dios, a quién estoy siguiendo, yo puedo ayudar en la misión. Mientras yo no entienda la persona a la cual yo sigo, es muy complicada la misión. Hacer la voluntad de Dios, o sea, difícil. Eh, el pobre Moisés le tocó ser de líder de la comunidad. Y no era nada fácil ese trabajo. Y no es nada fácil para un misionero ser líder de una comunidad. No es nada fácil. Sufrió decepciones de la comunidad, pero nunca se echó atrás. Nunca se echó atrás en la misión. Él persistió, perseveró en medio de sus depres, como decimos, en medio de sus desánimos. Él tenía a Yahvé en su camino. O sea, él en su camino él lo tenía claro. Yahvé está conmigo, Yahvé está con el pueblo. Más de una vez, hay unas peleitas entre Yahvé y Moisés, como las hay entre nosotros y Dios. Muchas veces discutimos con Dios por una u otra circunstancia y a veces Moisés le dice, ese es tu pueblo.
Eso no me venga aquí con cuentos, es tu pueblo y mira tu pueblo cómo se pervierte, ¿sí? Como quien dice, "Ay, no quiero nada saber de ese pueblo", ¿sí? Y a veces Yahvé también le dice, es que es tu pueblo, o sea, es interesante esas peleitas que hay, que es lo que a veces pasa en nuestra vida igual. A veces peleamos con Dios cuando no comprendemos la situación. A veces nos desesperamos. Moisés también tuvo esas desesperaciones que nos pasa a nosotros, los trasnochos, el estrés, eso también ocurrió en él, ¿sí? Pero su confianza no disminuyó nunca. ¿Sí? Su fe en Dios, su anhelo de tener a Dios, de verlo, de identificarlo, de ver quién era Él para poderlo seguir de la mejor manera posible. ¿Sí? Por eso ese pasaje bellísimo que les digo de que él quería ver su rostro, quería ver su gloria, y Dios se le deja ver su espalda. Dice, sí, tú me ves cuando me sigues. ¿Mm? O sea, yo soy capaz de ver el rostro de Dios cuando sigo a Dios, cuando voy detrás de Él. ¿Sí? Un poco si quieren paragonarlo con Pedro, cuando Pedro se quiere pasar delante de Jesús, Jesús le dice, pásate detrás de mí. Satanás, lo llama Satanás porque lo llama estorbo. Tú me sirves es de estorbo, te quieres pasar adelante. O sea, la misión comporta todo eso, pero es bellísima. Al final de la vida, eh, haber trabajado en la viña del Señor es lo más bello que puede haber. Si alguno escucha mis comentarios que hago sobre las lecturas del domingo, de este domingo en 8, vamos a tener esos trabajadores en la viña, ¿sí? Que explicamos también de una manera bellísima de cómo la persona trabaja por el reino de Dios y al final Dios nos regala a nosotros todos esa paga que es bellísima, que es la gloria, la alegría, el gozo de poder estar con Él para siempre. Padre, geográficamente, ¿qué tan distante estaba la familia de José de Egipto? O sea, hoy en la realidad, ¿qué poblaciones son? Muy bien, su merced linda. Estamos en Israel y estamos en Egipto. Yo dije que iba a compartirles pantalla para mirar algo, pero yo sinceramente en esta aplicación, bueno, lo que pasa es que ya se acabó el tiempo, pero si usted busca, por favor, el mapa de Israel y Egipto, se van a dar cuenta que están pegados, ¿sí? Están pegados, son limítrofe. Y entonces, y no son territorios tan, Israel es como la mitad de Cundinamarca en territorio, ¿sí? Y Egipto, pues sí es mucho más grande, pero no son territorios muy grandes, ¿no? No son territorios muy grandes, sí. Me da pena porque no hice una ilustración con un mapa que debiera haber hecho. Pero bueno, eh, hoy en internet se consigue todo. Padre, perdón, una preguntita. Es que me quedé Gracias. pensando, de frente, usted decía de frente al deseo de Moisés de liberar a su pueblo, que llegó incluso hasta matar a un egipcio, le agradecería que ampliara el concepto de la vocación como la confirmación de Dios al profundo sentir o anhelo del ser humano. Gracias. Sí, sí. Voy a poner un ejemplo. Yo soy un cura. Y a nosotros los curas desde el seminario es, mire a ver si sí lo está llamando Dios o no, porque hay una etapa de discernimiento. Nos toca discernir si la llamada es de Dios. Yo quisiera que un ángel se me pasara al frente y me dijera, Hugo, es que Dios te está llamando. Entonces yo digo, ya, listo. Ya estoy seguro de que Dios me está llamando. Ahí hay un ángel que me habló, ¿sí? Pero si yo le voy a decir eso a mi formador de que un ángel me habló o la Virgen me habló, me puede mandar al psiquiatra. Entonces, el discernimiento está dentro de nosotros, dentro del corazón.
Y ese discernimiento es el que va confirmando Dios. Lo que dice el Salmo, que es bellísimo. Confirma, Señor, las obras de nuestras manos. Sí, las obras de nuestras manos, confírmalas, Señor. O sea, que uno esté trabajando siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, mi vocación, ustedes dirán, ya lleva más de 25 años de cura. Sí, y todavía le estoy discerniendo. O sea, siempre yo soy un llamado hasta que esté 3 metros bajo tierra. O sea, yo estoy siendo llamado todos los días, continuamente yo le pido a Dios que apruebe mis decisiones, obvio porque son para el bien, ¿sí? No voy a pedirle que apruebe mis decisiones para el mal, pero es un itinerario, es toda la vida, la vocación del ser humano es toda la vida, ¿sí? Nosotros no estamos creados definitivamente, nosotros ayudamos al plan de Dios todos los días. Estamos creando, siendo creados con Él. ¿M? Y somos finiquitados hasta el momento de la muerte, ¿sí? Porque de ahí para allá no tenemos la posibilidad de seguir creciendo o seguir recreándonos. Pero la belleza del ser humano es que somos una criatura de Dios en continuo movimiento, en continua creación. ¿M? Entonces, la vocación dura toda la vida, el discernimiento dura toda la vida. ¿M? Y es bellísimo esto, porque qué tal que uno ya tuviera las cosas fijas y seguras, pues ya quedaría todo como en stand-by. ¿Mm? Eso es. Muchas gracias, Padre. Bueno, Padre, una persona pregunta por el chat que cómo se pueden interpretar las plagas que mandó Dios en este contexto. Lo que pasa es que la señora que hace la pregunta no pudo activar su micrófono y la hizo por el chat. bueno, simplemente las plagas que hubo allá son dos cosas. Una cosa es la intención teológica del relato y otra cosa es lo que sucedió históricamente. ¿Mm? Lo que sucedió históricamente, al parecer, en la experiencia del pueblo, hubo, como pasa hoy en día, muchas plagas. ¿Mm? Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Una plaga, ¿sí? Una plaga. Eso es. ¿Mm? Una plaga que quiere acabar con la humanidad. Pero esa no es de ahorita. Hubo muchas pestes en el siglo segundo, en el siglo cuarto, en 1918 la peste española, todas esas cosas. Bueno, o sea, lo que ha habido en la historia lo reunió el autor sagrado para hablar precisamente de esas plagas eh, que son de la naturaleza, situaciones de la naturaleza, ¿cómo se llaman? Las langostas, ¿m? Las langostas, una plaga que hubo, una peste que acabó con mucha gente, la muerte de los primogénitos, etcétera. Todo aquello se reunió para construir el relato. Y la intención teológica es que cuando el hombre se opone, cuando el hombre se opone al plan de Dios, Dios actúa con la naturaleza también. ¿M? Pero obvio que en nuestra concepción cristiana, Dios no es que nos castigue, por favor. Eso es lo que yo quiero evitar que queden como concepto. Dios no nos manda las plagas. Las plagas se crean o por efectos de la naturaleza o por las mismas manitas del hombre. El hombre crea estas plagas y eso lo estamos viendo ahorita. Eso no es que toca, a Dios le pedimos es que ya hecho el mal nos ayude a salir de él. Eso es lo que le pedimos a Dios. Que nosotros los seres humanos le embarramos, ¿sí? Y que Él nos ayude más bien a salir de estas situaciones. Eso sí. ¿Mm? Bien. Bueno, pues una alegría muy grande poder haber estado con ustedes y que Dios los bendiga y que sigan profundizando en el texto sagrado que es bellísimo.